¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer reencontrarnos de nuevo aquí en Canal Fundos Forum, este espacio en el que reflexionamos sobre los asuntos que nos conciernen y lo hacemos, y esto es un lujo, con tiempo, con la posibilidad de hablar de las cosas que nos conciernen en el día a día y hoy con algo que nos une, porque en los tiempos que vivimos en donde por desgracia somos quizá demasiado individualistas o hay muchas cosas que nos separan, sin saberlo tenemos un factor común como es el lenguaje, el idioma y en nuestro caso el español. Solo que cuando a veces nos enfrentamos a este fenómeno lo hacemos pues puede que con demasiados apriorismos o en ocasiones con demasiada simpleza, y nos gusta rodearnos de expertos en la materia, personas que conocen a fondo el fenómeno del lenguaje, las prestaciones del español, para reflexionar sobre su valor y sobre todo para ver cómo podemos mejorar nuestra relación con él. Por eso hoy hemos querido llamar a un forense del idioma. Tenemos la suerte de contar con un académico de la lengua, del sillón en concreto ese de la academia, y además un leonés de adopción. Salvador Gutiérrez. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es doctor en Filología Hispánica, es discípulo de Alarcos y de Martinet, que esto en términos filológicos o lingüísticos es muy relevante. Luego hablaremos con él en la Real Academia, como digo, académico responsable de la nueva gramática básica de la lengua española, y es también miembro del Consejo Asesor de la Fundeu y director del novedoso grupo SINCON de la Universidad de León, del que también luego tendremos oportunidad de hablar, y sobre todo un universitario muy querido. Hace unos años, cuando se jubiló de la universidad, digamos de la tarea docente inmediata, le dispensaron una sorpresa sus colaboradores con la que de repente se encontró, y decenas y decenas de personas le trasladaron su cariño. Bueno, Salvador, la verdad es que esto que digo del idioma como que nos une, en un tiempo en que nos separan tantas cosas, es algo que por otro lado es algo paradójico, porque parece que estamos todo el día dándole al telefonito, escribiendo mucho y hablando poco, y eso va contribuyendo al deterioro del lenguaje, ¿no? Bueno, el idioma es algo vivo y que se alimenta, se renueva como todo ser viviente, y se renueva efectivamente con el uso cotidiano. Y esa renovación puede venir de parte de los literatos, puede venir de parte de los historiadores, viene de parte de los técnicos que nos introducen nuevos términos, y también de la juventud, que introduce un factor de dinamismo, de creatividad, un factor de innovación que hace que la lengua pues evolucione. No hablamos como en el lenguaje del poema de Mio Cid, ni siquiera hablamos en la lengua de Cervantes, ni siquiera en la lengua de Feijó. Estamos en la lengua de nuestro tiempo, en este caso en el siglo XXI, y una lengua que se multiplica y que está creciendo en el número de hablantes de día en día, y que es la lengua oficial de muchos países, España y muchos países hispanoamericanos. Es algo que me gusta mucho de Salvador, leyendo y releyendo sobre su quehacer, que no tiene prejuicios respecto del uso y del posible deterioro del idioma que usted reputa como un ser vivo, pero sin embargo a veces tenemos alguna dificultad en identificar lo que sería producto de la evolución y el fruto del mal uso. Quizá ahí en el medio estaría la ortografía, por ejemplo, ¿no? Bien, la ortografía es una de las disciplinas normativas de la lengua. Quizás la disciplina que trabaja con normas mucho más estrictas, mucho más comunes, y es quizás y sin duda, no quizás, es sin duda el código que más nos une. Si nosotros nos vamos al léxico, nos damos cuenta de que el léxico utilizado en León, en Castilla, en Andalucía, en Canarias, en América, puede ir variando, varía normalmente. Si nos fijamos en la sintaxis, también hay características en la morfología, pero el código común que nos une en la norma de la escritura es la ortografía, y tenemos la suerte de haber elaborado una ortografía de la lengua española
a través de la evolución, a través de la influencia de la Real Academia Española desde su creación hasta en estos días, que es respetado. Es un código que es común y que hemos elaborado entre todos con la publicación de la última ortografía del 2010, que es una ortografía que considero ejemplar. Ustedes, por ejemplo, digan pizza y no pizza con 2 zetas. ¿Qué les parece de los emojis, por ejemplo? Estas caritas que se utilizan en sustitución de las palabras y de los sentimientos. Bien, en primer lugar, con la palabra, lo de pizza y pizza, yo aconsejo que se diga pizza, porque es la adaptación al español, y eso evita que se hagan plurales incorrectos, porque si nosotros decimos pizza en singular, como los italianos, en plural tendríamos que decir pizze, y no pizzas, porque es un plural no natural. Bien, en cuanto a los emojis, siempre ha habido como ciertas representaciones, ciertas abreviaturas a veces, y en este caso pues los emojis le están dando como una representatividad visual importante a la lengua, porque está traduciendo sentimientos, está traduciendo informaciones, y además tienen un efecto importante porque son comunes a todas las lenguas. Es lo más parecido a lo que hay en estos momentos, a ese sueño del lenguaje universal que ha producido tantas propuestas para que todos volvamos a superar el mito de Babel, es decir, una lengua común, como el sueño del Esperanto y de tantas otras, pero los emojis y esas representaciones que vemos en los aeropuertos, en todos, nos ayudan a entendernos casi sin palabras. Y para esas informaciones rápidas, para esas informaciones que necesitamos conocer cuando salimos al extranjero, cuando pues tanto las representaciones visuales esquemáticas como los emojis cumplen una función importante. Esta condición ecuménica de Salvador me encanta, porque no le veo nada maximalista ni nada priorístico, como quizás predecesores suyos, incluso en la propia academia, el concepto de académico siempre se ha tenido como algo muy, muy normativo. Pero, ¿qué estado de salud tiene el español en este momento? ¿Cuál es su vigencia como idioma y, sobre todo, cuál es la calidad con la que fluye ese agua por las tuberías? Pues yo soy optimista, como acabas de decir, no solamente universalista, sino optimista. En primer lugar porque el crecimiento poblacional, demográfico del español es exponencial. Y también el crecimiento de calidad literaria, la literatura, incluso la música en español en estos momentos es importante. En los medios de comunicación está triunfando no solamente en los países hispanoamericanos, sino está creciendo exponencialmente en Estados Unidos. Y tal vez hay algunos retos. Está el reto del lenguaje del español en la ciencia. Así como el español en Internet, pues el segundo o el tercero del mundo, el español como lengua nativa es de los primeros del mundo, en lenguaje de la ciencia estamos entre el puesto 10º, 11º. No es culpa del español, es culpa de la evolución o el peso de la ciencia en España y en los países hispánicos, pero poco a poco se irá creciendo. Eso sería el avatar de la poca potencia científica que tendría el entorno hispanohablante, y en cierta medida ese sería el mayor perjuicio que el inglés le pudiera estar causando al español, esa faceta científica en la que quizá el español esté siendo más acosado por el idioma inglés. Sí, es el lenguaje de la ciencia y a veces también el lenguaje de la música, también el lenguaje de la moda. Hay lenguaje de la ciencia está la informática también, ¿no? Sin embargo, la capacidad de respuesta del español es fuerte, es fuerte. Es decir, la adaptación de los términos a la informática en español es grande.
Ha habido muchas traducciones, decimos ratón, decimos ventana, decimos muchas otras, y otras las adaptamos, las sabemos digerir de una manera adecuada y las hacemos nuestras, como hemos hecho nuestra la palabra fútbol o la palabra gol. Sí. Entonces, el español tiene una plasticidad que nos hace que podamos asumir y hacer las nuestras palabras, que son nuevas, que designan realidades que no conocíamos y naturalmente que nos enriquecen si las hacemos nuestras. Yo no soy una persona que llame, no sé, que ponga el grito en el cielo, no sé. Simplemente veo que la lengua siempre ha evolucionado así, las lenguas han evolucionado así y que lo importante es saber adaptarse y saber adaptarlas. Y haciendo alusión a este carácter forense que le he querido yo dar a su presencia hoy con nosotros, Salvador, y en este mismo contexto, ¿qué opina sobre el hecho de que ahora se lea, no sé si más o menos, pero distinto, que ya los jóvenes de hoy se enfrentan a los libros de modo distinto a como se enfrentaban antes? ¿Y qué repercusiones cree que puede tener sobre la vigencia de un idioma como el nuestro, por ejemplo? Yo creo, en primer lugar, que sigue siendo muy importante que se lea. Es muy importante para el desarrollo cultural del individuo, de la persona. Y siempre digo que el niño que llega a los 13 años sin saber leer de una manera corrida, rápida y sin saber tener que fijarse en la materialidad de la escritura, es un niño que si no llega a dominarlo está casi perdido para poder seguir su educación. Es muy importante también para poder enterarse de lo que pasa en el mundo. No es tan importante que lo haga en el libro, que lo haga en la tablet, pero yo sigo, en este sentido soy más clásico y sigo prefiriendo que se haga dentro del libro, el papel, pero sobre todo que lea, que sepa seguir las noticias, que sepa disfrutar de la literatura, de la nueva literatura, la literatura de su tiempo, de las canciones, etcétera, pero que sigue siendo de una importancia básica en la formación intelectual del individuo, pero considero fundamental. ¿Es algo que ustedes también pretenderían con esta función de proselitismo en SINCOM, la idea de dotar a la sociedad de instrumentos de gestión que nos permitan de alguna manera contribuir a la mejora de la salud media del idioma? Bien, SINCOM es un grupo de investigación, fundamentalmente un grupo de investigación de sintaxis comunicativa, es lo que significa SINCOM. Trabaja fundamentalmente en gramática no solamente la gramática básica de la morfología y la sintaxis de la oración, sino ampliada a la sintaxis pragmática, a la sintaxis de la comunicación, a la sintaxis de los textos, y de alguna manera tiene una proyección práctica, porque eso que estamos tratando de estudiar, de analizar en su estructura, lo que tiene un complemento segundo, que es cómo promover que esas estructuras sirvan para que el que esté aprendiendo a redactar, el que esté aprendiendo a escribir, ya sea en el idioma español como la lengua nativa o como lengua segunda, pues lo aprenda mejor, cuáles son los recursos de construcción de los párrafos, cuáles son los recursos de argumentación, cuáles son los recursos de la explicación, de la descripción. Ese tipo de mecanismos tratamos de analizarlos desde el grupo SINCOM. Es un grupo de investigación de aquí de la Universidad de León que trabaja en colaboración también con otros grupos de investigación de otras universidades para solicitar proyectos, para provocar un avance de lo que es el análisis sintáctico moderno hoy día. Porque seguiría siendo vigente ese axioma que en su momento se estableció así, al menos, de que hablamos como pensamos, que nuestra forma de expresión verbal es sincrónica con nuestra forma de pensar, o eso ya podríamos
darlo por evolucionado en una sociedad un poco más iconográfica? Vamos a ver, ahí hay dos aspectos. Uno, es cierto que nosotros pensamos como hablamos, para entendernos, ¿no? Es decir, nuestro esquema comunicativo está de alguna manera gobernado, restringido por cuál es nuestra riqueza léxica. Nuestra manera de expresarnos está también dirigido por cuál es nuestro dominio de las construcciones sintácticas, de la forma de construir las oraciones y luego los textos. Y otra cosa es llegar a afirmar categóricamente que nuestras lenguas influyen decisivamente en la manera de pensar. Ahí yo creo que de alguna manera se ha exagerado. Sobre todo aquellos, vamos a decir, ilusionistas o ilusionados de que porque tienen una lengua esto quieren llevarlo a otros territorios de ámbito político, etcétera. Es cierto que lo que nos hace ver el mundo de una manera es la cultura. Y dentro de la cultura interviene la lengua. Pero nosotros podemos hablar español y pensar absolutamente distinto. No es un elemento condicionante, es un elemento coadyuvante con otros aspectos de tipo cultural. En ese sentido, podría decirse que eso también sería un poco evolución científica. Los propios estudiosos irían perfilando esta desincronía entre el pensamiento y el habla, que antes se tomaba como axiomática, en esta circunstancia que valoro mucho de su forma de pensar, de ser abierto, de no tener, digamos, ninguna oposición frontal a nuevos fenómenos que van ocurriendo, como por ejemplo los fenómenos digitales. Y eso que es usted discípulo de Alarcos, que Alarcos era un academicista estricto, Usted se manifiesta venerador de don Emilio Alarcos, ¿no? Sí, vamos a ver, Alarcos fue un profesor, un investigador de su tiempo, y en su tiempo fue un gran innovador, es decir, fue un innovador de la fonología, fue un innovador de la sintaxis, fue un innovador dentro de los métodos de análisis de la historia de la lengua, es decir, yo de Alarcos he aprendido mucho de su forma de operar, de su forma de enfrentarse, de su forma de ver las nuevas realidades. Y era, desde el punto de vista normativo, era muy abierto. Es decir, había otros académicos, para entenderlos, mucho más correctores, mucho más... No, Alarcos era bastante abierto y se fijaba en el peso y en el paso de la lengua. Él siempre ponía ejemplos de... Por ejemplo, pues la peregrinación o cómo cambia la lengua. Hay un testimonio se llama del siglo IV, del Appendix Probi, en el que un gramático normativista pues decía vinea, non vigna, mensa, non mesa, es decir, condenaba el mal uso en latín de unas 250 palabras. Bueno, pues todo lo que condenó triunfó. Es decir, la historia, cuando uno se acerca a la lengua y a la evolución y ve las posturas intransigentes, uno se da cuenta de que esas posturas intransigentes no hacen que la lengua se pare. La lengua evoluciona, sigue evolucionando. Y Alarcos era una persona, en ese sentido, bastante abierta, bastante abierta. En esa medida, Salvador, ¿qué papel tendrían las academias, en concreto la Real Academia Española de la Lengua, en este momento y en el futuro? El papel normativo es relevante, pero realmente hay veces parece que los tiempos van por delante, los acontecimientos van por delante de las normas. Bueno, naturalmente la lengua evoluciona y va por delante de los cambios admitidos, efectivamente, ¿no? Bueno, ha habido un cambio muy importante
en las academias, en la Academia Española y en la Asociación de Academias, que es que antes la academia pues tenía como lema limpia, fija y da esplendor. Y hoy el lema de la academia, que está en el artículo 1 de los estatutos de la Real Academia Española, es fijar la unidad, es decir, trabajar porque el continuo evolucionar de la lengua no haga que la lengua se desgregue. Y en esta tarea se está trabajando. Y está trabajando no solamente la Real Academia Española, sino todas las academias. Y están trabajando en una política panhispánica. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que todas trabajamos a la vez. Que cuando se publicó la ortografía, es decir, cuando el año 2010 se publica la ortografía, antes nosotros habíamos tenido un montón de reuniones que se enviaban los borradores a las academias contestaban, nosotros y luego teníamos reuniones interacadémicas, luego tuvimos la reunión final y esa ortografía se hizo en común. El diccionario panhispánico de dudas se hizo en común. La gramática se hizo en común. Es decir, que de alguna manera estamos trabajando con un consenso, con todas las diferencias, pero donde todas las academias tienen una importancia grande. Yo dirijo en la academia lo que se llama la Escuela de Lexicografía Española. La Escuela de Lexicografía es un máster, da el título a la Universidad de León precisamente, y que tiene como fundamento formar a graduados hispanoamericanos fundamentalmente, que se forman en España en lexicografía, en ortografía y en otras disciplinas, gramática, y luego vuelven a América a ayudar a sus academias. Hay academias americanas que necesitan mucho apoyo. Hay de países que no están muy desarrollados económicamente y academias que tienen un fundamento económico y de sustento débil e incluso necesitadas de aporte intelectual, para entendernos, ¿no? Y llevamos 20 años con esta escuela y en estos momentos ya hay en las academias académicos que han sido alumnos nuestros. E incluso ha habido una directora de la Academia de Panamá, concretamente Margarita Vázquez, que ha sido alumna nuestra. Es decir, es un trabajo muy ilusionante, muy importante, porque el panhispanismo, si no tiene la posibilidad de tener gente que apoye por debajo, por detrás, es una idea estupenda, pero es un gigante con pies de barro. Claro, está el movimiento natural de las mareas, la evolución del lenguaje por el uso, por el uso habitual, pero por otro lado están aquellos que intentan sustituir los alegatos políticos, por ejemplo, haciendo uso del idioma, que es el caso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo famoso de ellas, ellos, ellas. He visto que la academia, bueno, pues ha reaccionado, lo ha hecho en modo normativo, pero no dogmático, como que a ustedes no les extraña que los políticos también quieran hacer uso del idioma en términos casi diríamos de herramienta profesional y política, ¿no? Vamos a ver, aquí hay varios planos. En primer lugar está la reivindicación de la mujer, la reivindicación feminista, que es absolutamente justa y que yo apoyo, evidentemente. Luego está aspectos de la relación de la lengua con este cambio, esta modificación. Hay usos o reivindicaciones que son totalmente correctas, es decir, y que la lengua ni la academia se opone a la creación, por ejemplo, de femeninos de profesión. Es decir, no es la lengua la que se opone a crear femeninos de profesión, ha sido la sociedad que no tenía, es decir, no asignaba a la mujer esos papeles en determinadas profesiones. No había futbolistas mujeres, no había mineras mujeres, etc. Y cuando no había diputadas en las Cortes de Cádiz mujeres, era imposible, no estaba permitido. Pero cuando aparecen esas profesiones, aparece el femenino y eso es una evolución normal de la lengua. Es decir, cuando alguien se escandalizaba porque
que se decía entonces, cuando hace años, catedrática o ingeniera, pues eso no es para escandalizarse. Choca al principio, pero después de 10 usos no pasa nada. Otra cosa es el uso de niños y niñas en las duplicaciones, que yo considero innecesarias, porque el masculino genérico ni es machista ni es una herencia del patriarcado, y creo que es innecesario. Es uno de los grandes avances de la lengua en el sentido de conseguir mayor expresividad e incluso mayor economía. Pero si las mujeres quieren utilizar el masculino y femenino, tampoco es incorrecto. Es decir, no es incorrecto gramaticalmente decir niñas y niños. Es más pesado, pero no es incorrecto. Ahora, yo tampoco soy partidario de que eso sea obligatorio. Es decir, en esos puntos extremos, yo creo que ahí sí me opongo, vamos. Y luego ya está lo de la E, que eso ya es más avanzado. Bueno, eso niñas, niños, eso ya es... lo de niños y niñas, eso está bien, es decir, es correcto, se puede, pero la creación de un neutro, vamos a decir así, es una invención que no tiene fundamento gramatical. Es un sucedáneo. ¿Qué papel considera usted en ese sentido que cumplirían los medios de comunicación? ¿En qué medida usted, la Fundeu, el español urgente, que hay que improvisar sobre la marcha cuando está teniendo lugar un acontecimiento y el periodista lo está narrando, o en la urgencia de una redacción? ¿Usted cree que en los medios de comunicación en España somos lo suficientemente conscientes del papel y del valor de la herramienta idiomática, o por el contrario lo fiamos todo al autocorrector? No, yo creo que toda persona que trabaje en un medio de comunicación tiene que ser consciente del papel que está desempeñando. Es decir, hace una especie de intermediario, una especie de sacerdocio entre la lengua, esa divinidad humana, de creación humana, y el usuario, ¿no? Es muy importante que respete la norma, que respete la riqueza de expresión. Es muy importante que transmita esa belleza de la buena construcción, de los buenos comunicadores al lenguaje. Y luego, pues lo que usted alude de Fundeu y también la Real Academia Española. La Academia tiene un departamento que es el Departamento de Español al Día, que yo dirijo, y que se ocupa precisamente de la norma. Todos los días respondemos a más de 700 consultas que nos llegan por Twitter y también a veces por internet, por un formulario, 700 consultas diarias. Eso es muchísimo. Es un departamento en el que trabajan 12 personas aquí en España y 2 en el extranjero, 2 en América. Hace la misma función que Fundeu, tiene incluso mayor repercusión. Fundeu tiene una relación de repercusión con los medios de comunicación, pero con los usuarios de la lengua tiene mayor repercusión, yo creo, el Departamento de Español al Día. Ya veo que sería, por cierto, y como paréntesis, una alternativa de actividad para la academia muy importante en el ámbito digital. Ahora que se venden menos diccionarios, sin embargo puede haber más consultas en línea, y le puede ocurrir a la propia academia y al bagaje nutrirse de las prestaciones del ámbito digital, ¿no? Hombre, no es que... ya es una realidad. Es una realidad. En línea, el número de consultas del diccionario de la Real Academia Española, el número de consultas de la Real Academia Española, eso supera al año los 1.000 millones. Caray. Es decir, es casi 100 millones de consultas al mes. El diccionario panhispánico de dudas se consulta al mes unos 3 millones tiene unos 3 millones de consultas al mensual. El diccionario jurídico anda también por esas cifras. Es decir, el mundo digital dentro de la Real Academia Española es una presencia. Y es una presencia que además
está evolucionando, porque el diccionario de la lengua española que se editó la 23ª en 2014, en estos momentos se está confeccionando para que sea un diccionario digital, no solamente que se pueda entrar a través, sino que podamos entrar, tenga todas las prestaciones digitales de una gran base de datos a la que podemos acceder de mil maneras. Nosotros no nos acordamos de una palabra, nos acordamos de unas letras con similitudes, a través de una definición, a través de sinónimos, se puede entrar. Y el diccionario panhispánico de dudas también se está elaborando en estos momentos. Creo que la Academia en estos momentos está haciendo un esfuerzo enorme, porque eso significa mucho trabajo, significa mucho dinero, significa mucha planificación, mucha visión y naturalmente estar para que la Academia de la Lengua Española sea un organismo del siglo XXI, como no lo es en estos momentos ninguna academia de lenguas que conozcamos. Se dice, Salvador, que el español es un recurso económico, sería como una, entre comillas, actividad industrial. Y se suele decir que es un recurso económico de futuro, en el que quizá Castilla y León, por ejemplo, podría encontrar yacimientos extra de actividad económica. ¿Esto es así o es algo exagerado? ¿Es un lugar común que solemos manejar? Es así. Realmente la respuesta es casi axiomática, es así. Está demostrado que el 15% del Producto Interior Bruto de un país, en este caso de España, está en relación con lo que se llaman industrias, entre comillas, industrias de la lengua. La capacidad de negocio entre países que tienen una misma lengua tiene una multiplicación un índice entre el 3 y el 5. Es decir, tú vas a hacer un negocio con un país, Alemania o Suecia, y lo haces con un país de tu misma lengua y la capacidad de relación es muy grande. Por eso la importancia que tiene la enseñanza de español como lengua extranjera, que está creciendo enormemente, exponencialmente, es grande. Y tiene ese grande porque algo que en Castilla y León, sobre todo la Universidad de Salamanca, pero bueno, otras universidades también, han sabido explotar, que es ese turismo de aprendizaje del español que tenemos la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque bueno, el español de castellano, el español de España es esta modalidad es bastante más prestigiada que otras y que de alguna manera yo creo que entra dentro de la posibilidad y casi de la obligación de potenciar todas las universidades. Hay institutos, hay academias, hay centros de enseñanza del español que están teniendo una importancia. Pero sobre todo es ese tipo de relación económica entre los países. Por eso el hecho de que en el futuro, en un futuro no muy lejano, el primer país hablante o el segundo país hablante de español sea Estados Unidos, que dentro de nada sean 50 millones de hablantes de español en Estados Unidos, tiene una repercusión, no diría brutal, pero casi. Y en ese sentido, ¿quién considera usted que son más relevantes prescriptores en el buen uso idiomático? ¿Los políticos, los influencers, que ahora tienen tanta relevancia, youtubers o instagramers, etcétera? ¿O eso hay que dejar que la sociedad fluya? Porque, por ejemplo, todos pensamos que quizá los políticos podrían hablar mejor y probablemente la idiomática no sea su faceta más brillante. De hecho, se piensa usualmente, yo soy de los que lo creen así, que el parlamentarismo es un arte en declive, que antes había mejores parlamentarios que ahora, y el piolet de un parlamentario es el idioma. Entonces, para usted, ¿dónde habría que tocar más para mejorar eso, para el buen uso del idioma? Hombre, siempre la formación.
La formación es capital para que todos los usuarios, ya sean ingenieros, ya sean profesores, ya sean comunicadores, ya sean políticos, utilicen el idioma con mayor riqueza y con mayor propiedad. Otra cosa es que que el idioma vaya cambiando y que los políticos vayan cambiando. Hombre, nosotros no podemos pensar que los parlamentarios tengan hoy el mismo nivel o que su forma de expresarse sea la misma que la que tenía Castelar. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos entonces hablaban para los diputados, para los parlamentarios, que eran también personas bastante cultas. Pero en general hoy los políticos, incluso cuando están en el Parlamento, no están hablando para los parlamentarios, están hablando para los que vean la televisión fundamentalmente. Entonces ya ha cambiado un poquitín las coordenadas de la comunicación, quién habla y para quién habla y en qué lenguaje me expreso. Permítame, el tiempo se nos está acabando. Usted, discípulo de Alarcos, ¿tuvo contacto también en París, creo que fue con Martinet? Sí, estuve en París con Martinet y después muchos años hasta que falleció. Estuve en la celebración de su 90 cumpleaños en París, tuve muy buena relación con él a través de todos los congresos de la Sociedad Internacional de Lingüística Funcional. Fue uno de los grandes maestros del siglo XX dentro de la lingüística. Una persona de un carácter trabajador. Yo a mí me sorprendió porque, en París, en las clases, pero en los congresos era una persona que, siendo ya mayor, siendo una persona consagrada, se ponía en primera fila y estaba siguiendo, intervenía siempre, era un apasionado del lenguaje. Era tan purista en su proceder como en su forma de expresarse. Realmente, digamos que son personas que en eso alcanzan la excelencia en todas las facetas de su vida, pero le iba a preguntar, ¿cuál es el estado de salud de la lingüística en España y en concreto? ¿Están habiendo más lingüistas o no podría decirse que se trata de una disciplina especialmente ambicionada por los nuevos educandos o incluso por los nuevos investigadores? Bueno, yo creo que la salud es buena, van cambiando, es curioso cómo van cambiando las preocupaciones y los temas. Cuando yo estudié la carrera, la asignatura de semántica no se estudiaba. No había una asignatura de semántica y yo hice la tesis sobre semántica, fui a París a estudiar con Potier, con Grémas, con Martinet, ¿por qué? Porque era una cosa nueva. Allí me encontré también con una disciplina que estaba naciendo, que era la pragmática, y que se ha convertido también en una disciplina que en estos momentos es fundamental. La lingüística del texto estaba, funcionando. Yo creo que sigue habiendo un gran nivel de lingüistas, sigue habiendo una preocupación por el lenguaje en todas las universidades, hay muchos equipos, hay una preocupación con el lenguaje oral, que entonces apenas era objeto de preocupación, y ahora hay equipos, universidades que están trabajando sobre las características del lenguaje oral espontáneo, como la Universidad de Valencia, en Madrid, es decir, que hay una preocupación, hay una calidad, hay una afluencia cuantitativa y cualitativa de publicaciones, de revistas, de libros, de editoriales, que hay una vitalidad grande en congresos, en cátedras. Creo que la preocupación por el lenguaje puede cambiar de focos, Es decir, a veces el foco va sobre la pragmática, sobre la semántica, sobre la gramática, sobre la lingüística del texto o el lenguaje oral, pero el enriquecimiento es indudable.
Pues ojalá que todos entendamos que se trata de nuestro factor común. En una sociedad de individualidades, el idioma, el lenguaje es el que nos une, y lo mismo que nos esforzamos por ser aseados en nuestro aspecto externo o cuidamos mucho que nuestro smartphone sea la última generación, pues ojalá que lleguemos al nivel de conciencia que nos da el hecho de manejar el idioma con toda su pureza y sobre todo con el sentido que le da el buen uso. Yo le quiero agradecer a Salvador Gutiérrez Ordóñez que haya compartido con nosotros este tiempo, y mi curiosidad, entonces, de los dos simbolitos de la interrogación, ¿a usted no le importaría que desapareciera el primero? Pues sí me importaría, Pero no le extrañaría. No, hombre, no me extrañaría, pero sí me importaría, porque yo creo que ha sido un gran hallazgo de nuestra ortografía, porque nos permite saber dónde y cuándo comienza la pregunta. Cosa que en inglés igual no se sabe con tanta nitidez. Vamos a ver, en el inglés hablado no importa, porque es la entonación en la que uno va, pero en el lenguaje escrito no. Es decir, en el lenguaje escrito no hay entonación que nos permita. Y yo creo que ha sido uno de los grandes hallazgos de nuestra ortografía. No es seguido por otros, pero me gustaría que siguiera. Lo mismo que hay la apertura de comillas o la apertura de barras, etcétera, que el signo de interrogación, de apertura de interrogación continuará. Pues nunca escucharon ustedes una aseveración más contundente. Que quede ahí la interrogante. Gracias, Salvador. Muchísimas gracias a ustedes. Los interrogantes son muy importantes en la vida, son muy importantes en la lengua, pero también son muy importantes las respuestas y las actitudes abiertas para encontrar una comunicación común, fluida, que nos permita entendernos incluso en las diferencias. Un placer hablar del lenguaje, de su uso habitual y la herramienta que crea la civilización y que al fin y al cabo nos queda a los seres humanos, que es nuestra capacidad de expresarnos verbalmente. Y a ustedes, gracias por acompañarnos este tiempo aquí en nuestro encuentro en canal Fundos Forum, y será hasta una próxima oportunidad.